Estamos hablando, queridos alumnos, sobre la obligatoriedad, no la necesidad, sino la obligatoriedad de denunciar Doctor, los supuestos casos de violencia, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me habla? tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que a veces cuando una persona va y hace una denuncia de una agresión física o otro tipo, no quiere recepcionar la denuncia si es que no está la persona que es directamente víctima. ¿Y qué sucedería en estos casos? Sí, tiene razón, Graciela. Eso ha sucedido, pasa muchas veces. El sistema legal que tenemos tiene muchas deficiencias y se ha detectado esas deficiencias en la falta de preparación de los profesionales en materia legal que tenemos. Los policías también cometen ese tipo de errores y ocasionan la revictimización de la víctima. Llega la víctima de una violación o de una violencia sexual, una violación, y el policía que le atiende de curioso le pregunta todo. Y le dice, aquí no es la denuncia, usted tiene que ir a este otro lugar. Y ya la víctima ha sido violada nuevamente. Entonces tiene que ir a otro lugar. Y de ahí la mandan a otro lugar. Entonces eso se está tratando de normatizar, de solucionar, de manera que la víctima no tenga que peregrinar por un montón de escritorios para que al fin se le haga caso en su denuncia, para que recién se la tome en cuenta en su denuncia. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos que saber orientar exactamente hacia dónde debe dirigirse la víctima. Por eso les indicaba, el SLIM tiene un equipo de 4 o 5 abogados, en realidad abogadas, es personal femenino, que ya está entrenado en recepcionar la denuncia. Nosotros vamos a actuar apersonándonos al SLIM y registrando en la historia clínica la denuncia que estamos haciendo con el nombre y la firma y el sello del profesional que nos ha atendido. Si nos topamos, nos encontramos con personal que no está capacitado y le dice, no, usted no puede hacer la denuncia porque aquí no está la víctima. Entonces llamaremos a alguien para que sea nuestro testigo y registremos en la historia clínica indicando que nos apersonamos al SLIM y el personal de nombre Juanita Pérez no realizó la recepción indicando que debía estar la víctima. Para eso yo les aconsejo que se apersonen con su enfermera, con la bioquímica del centro, con la administradora del centro donde trabajan, con alguien del centro para que no estén pidiendo de favor a otra persona, por favor, mire, fírmelo esto, que aquí no quieren recepcionar. No. Entonces vayan con alguien, realizan la denuncia y retornan a su fuente de trabajo. Eso está permitido dentro de la norma del estatuto del funcionario público, salir a realizar ese tipo de actividades. ¿Ya? Perfecto, doctor, gracias. Y por último, queridos alumnos, cuando ustedes realicen ese tipo de denuncia, no cometan el error de decir, el marido le pegó, o el marido la golpeó, o el marido la agredió. No saben ustedes si efectivamente fue el marido, o el cuñado, el padre, el hermano, no sabemos. Ustedes denuncien indicando que la paciente de nombre Juanita Pérez presenta signos de violencia física. Detallan el signo detallan la lesión que están presentando, que está presentando la paciente, y con eso es suficiente. Ya el equipo del SLIM se encargará de ir, buscar, averiguar y hacer todas las pesquisas necesarias. Ya ustedes no serán sujetos a alguna sanción por omisión de la denuncia. Doctor, Muy bien. una pregunta. Doctor, ¿Sí? y en el caso, digamos que
la víctima haga represalia contra nosotros y ya al momento de que le tomen la declaración, ella omita o diga que era mentira y todo eso, digamos, a pesar de que nosotros tengamos las evidencias de los hechos que suscitaron, digamos, ¿qué podríamos hacer? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Quién es? Leider, WhatsApp. Guasasi. Te registro ahorita porque si no me olvido. Ya, muy bien, Cleider. Por eso nosotros tenemos que sacar evidencias fotográficas a las lesiones. Si la víctima nos dice, no, no quiero que me saque evidencia fotográfica, no quiero denunciar a mi marido porque mi marido me va a dejar y tengo 5 hijos, ¿y qué voy a hacer? Yo no trabajo, llamamos a nuestra enfermera. La llamamos. ¿Por qué? Porque como norma en nuestro país, en nuestro departamento, una norma interna que tienen las enfermeras, nunca entran a la consulta con nosotros. En la cartera de funciones de las enfermeras dice que ella debe entrar a la consulta con el médico y estar parada al lado del médico para ayudarle en lo que sea necesario. Pero nuestras queridas enfermeras se enojaron y dicen que ellas no son nuestras ayudantes. Entonces, muchos, la mayoría, por decir casi todos, atendemos la consulta externa sin enfermera. Por eso nosotros tenemos que llevarnos bien con nuestro personal de apoyo, con nuestro personal de enfermería, y lo que yo hago es, cuando llega el momento necesario, salgo y le digo, por favor, acompáñeme. ¿Cuándo? Cuando voy a hacer un Papa Nicolau, cuando voy a realizar una inspección íntima a la paciente o al paciente de los dos sexos. Entonces le pido a la enfermera, por favor, venga. Entonces trato de usar algunas estrategias para llevarme bien con ella y no me diga, no, doctor o doctora, estoy ocupada, estoy pesando o tengo que vacunar. A medida que vayan desempeñándose en su profesión. Pero necesitan tener... Pero, sí, adelante. doctor, sí, lastimosamente aquí nuestro sistema de salud es precario, digamos. No tenemos ni el personal suficiente. Porque mientras las enfermeras están midiendo presión, atendiendo o recepcionando, nosotros tenemos que ir atendiendo, por así decirlo, o haciendo la consulta. Y no hay el personal suficiente para que una enfermera esté recepcionando a los otros pacientes y otra esté con nosotros. Eso también jugaría en contra aquí. Juega, tienes razón, es Bernardo quien me habló, no, no reconozco la voz. Sí, doctor. Ya, muy bien, Bernardo, tienes razón, nuestro sistema tiene esas fallas. Entonces, nosotros somos todólogos, nosotros hacemos todo cuando trabajamos en los centros de primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel. Aún siendo especialistas, los especialistas hacen todo. Muchos especialistas hasta llevan la camilla, porque no hay personal. Entonces, tenemos que ir tratando de corregir todas esas situaciones que tenemos ahora precarias en nuestro sistema de salud. Ya ustedes que son la nueva generación, los que tienen esa predisposición de ser líderes, entonces irán viendo todo ese tipo de situaciones, normatizando la cartera de funciones. La enfermera debe estar al lado del médico, debe estar todo el tiempo al lado del médico, así como los odontólogos ahora han pedido tener una enfermera a su lado para realizar la atención, o si no, no la van a hacer, lo mismo tendríamos que hacer nosotros. Tener a alguien a nuestro lado para que nos apoye. Doctor, ¿Sí? Adelante. si una víctima ya quiere denunciar lo que es la violencia familiar y el personal de salud persuade sobre su decisión y al poco tiempo ocupe feminicidio, ¿se puede denunciar igual al personal de salud, los familiares? No, si ya denunciaste, la víctima, la paciente acudió a la consulta, identificaste signos de violencia física,
entonces registraste en la historia clínica y realizaste la denuncia, no te pueden decir nada. Algunos abogados te van a sindicar, te van a llamar. Por ejemplo, a mi tía en la clínica le dijeron que no lo denuncie porque si no iba a tener antecedentes, que después no le iban a dar trabajo, Ya. que era mejor que no denuncie. Ahora sí te entendí bien la pregunta. ¿Es la paciente la que le va a decir al médico, doctor, por favor, no lo denuncie? Primero te va a decir que no lo quiere denunciar. Entonces, usted le tiene que decir, explicar la obligatoriedad de la denuncia. Tiene que explicarle por qué lo está haciendo. Y que lo va a hacer a pesar de que ella no quiere hacerlo, porque puede haber consecuencias funestas después. Tenemos que explicar eso, la obligatoriedad de la denuncia. Cuando les llamen a declarar, si es que alguna vez les sucede en el juicio oral, y el marido va preso por violencia física, porque ustedes realizaron la denuncia, deben mencionar o deben pedirle a su abogado que mencione la obligatoriedad que ustedes tenían de denunciar, porque hay gente, personas alteradas psicológicamente, que buscan culpables a su mal proceder, a su celotipia, a su violencia física, buscan culpables y las van a culpar a ustedes y pueden ocasionarle consecuencias a ustedes, no sé, esperarle afuera de su casa, les pueden lastimar, les pueden golpear, etcétera, etcétera, o agredir física o verbalmente. Entonces, estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Puede ser que para evitarnos todo eso no hagamos la denuncia, pero si tenemos la mala suerte, la desgracia de que suceda un feminicidio, entonces a alguien se le puede ocurrir denunciarlo. Entonces tenemos que hacerlo y cumplir con todo eso. Pero teniendo mucho cuidado con eso, por favor, ¿no? Explicándole a la víctima para que también el agresor se entere, porque después dicen, el que mata y lo sanciona y lo meten 30 años a la cárcel por asesinato, entonces entra a la cárcel y dice que cuando salga lo va a matar al juez. Como si el juez fuera el culpable del acto que él cometió. Muchos lo hacen. Intentan agredir al juez. Entonces, por esa razón es que tienen que saber todo eso, queridos alumnos. Muy bien. Entonces, sigamos. Una pregunta, doctor. Sí, adelante. ¿Qué pasa si este tipo de violencia ocurre en una población alejada? ¿Dónde los médicos llevaríamos la denuncia? Puede ser que ustedes salgan en campaña por allá por el Tifnis y encuentren la violencia. Entonces, al retornar a alguna población que ya tenga servicios legales integrales o que tenga un policía en el pueblo, deberán realizar la denuncia. Después ya es responsabilidad de ellos buscar a la agredida, buscar al agresor. Nosotros cumplimos solo con realizar la denuncia. Vamos a encontrar ese tipo de situaciones. En el barco, los que trabajen en el barco hospital, por ejemplo, van a encontrar ese tipo de situaciones. El barco se detiene en algún puerto, en algún lugar, y no hay policía. Entonces, tienen que registrar en la historia clínica y al llegar denunciar. Bueno, ¿seguimos? La ley 2026 del Código del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 110, establece la obligación de denuncia de casos de maltrato y la obligación de protección por parte de profesionales en salud en el artículo 111. Vamos a encontrar niños desnutridos, sucios, maltratados, parasitados, con pediculosis, porque están siendo objeto de maltrato por parte de sus padres, porque no les dan el cuidado adecuado. Entonces, le explicaremos a la madre que la ley 2026
indica la obligatoriedad de denunciar de parte de los profesionales. Lo que hacen ahora las enfermeras y los médicos es darle una oportunidad, indicarle que si no mejora en la atención y cuidado del niño, la van a denunciar. Y tenemos muchos casos, los que van a ser pediatras, por ejemplo, van a encontrar muchos casos de maltrato infantil, violencia intrafamiliar contra el niño, niña o contra el adolescente. Entonces tienen que realizar la denuncia obligatoria, ¿no? Aquí nos ampara esta ley. Y la ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas, donde se encuentra un listado de las sustancias controladas que debe ser conocida para el manejo correspondiente por el personal de salud. Les puse esta ley 1008 porque ustedes deben extender con receta firmada, receta firmada con su firma y sello, con el nombre del paciente, el número de carnet de identidad del paciente, el número de celular del paciente y la dirección del paciente. Y si le hemos administrado psicotrópicos para la atención, por ejemplo, de la ansiedad, del insomnio que tiene nuestro paciente, debe estar también registrado en la historia clínica. Porque cuando realicen la supervisión cruzada, los encargados de las farmacias y del control de las sustancias controladas de los psicotrópicos, entonces van a pedirles la copia de la receta y el registro en la historia clínica del medicamento que han administrado al paciente, ¿no? Por ejemplo, carbamazepina para la convulsión, etcétera, etcétera. Y los medicamentos hipnóticos, ¿no? El hipnol, el rohipnol, deben ser extendidos con receta porque después son utilizados para realizar actos ilícitos. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta más hasta aquí? Doctor, una pregunta Sí, adelante. que quedó pendiente de la anterior clase. ¿Se acuerda que nos había mencionado el asunto de los días de reclusión y multa, no? Ah, sí, gracias por hacerme recuerdo. La multa, gracias, la multa se la cobra en unidades USB. Estas unidades USB corresponden a la cantidad de 8.5 bolivianos. O sea que si a usted le multan con 500 unidades USB, entonces multiplicaríamos 500 por 8.5 y tendría que pagar una multa de 4.250 bolivianos a la fiscalía. Esa es la multa que le va, bueno, que le va a indicar el juez cuando haya sido sujeto a un juicio por algún acto indebido que ha realizado en el acto médico, ¿no? Por ejemplo, la emisión falsa de un certificado médico. Doctor, y cuando especifica la ley con 50, 100 días de multa, cuando habla de días. Ah, ya, también. Ahora se refiere a la reclusión a la que debe ser sujeto el imputado en días. Y hay una salida que tienen los abogados. Esos días de reclusión los puede cumplir los fines de semana. Si le sancionan con 10 días de reclusión, entonces puede cumplirlos los fines de semana. Entra a ser recluido el sábado y domingo y cumple en 5 oportunidades 2 días, de manera que llega a cumplir los 10 días de reclusión. Eso se ha hecho en virtud, o se ha normatizado en virtud a que debe haber la redención, la
la oportunidad para que pueda redimirse la persona que ha realizado el acto ilícito y no se perjudique en su trabajo y en sus actividades que tiene. Esperemos que ninguno de ustedes pueda ser, sea sujeto a ese tipo de actividades o de acciones, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia, la ley 348 de protección contra la mujer, es también de protección contra el hombre. Entonces, también los varones pueden ser sujetos a violencia intrafamiliar. Y los tipos de violencia habíamos quedado en que los íbamos a repasar, ¿no? Tenemos en la ley 348 16 tipos de violencia que ustedes deberán ir estudiándolos y conociendo para que les vaya evaluando sobre ese tipo de conocimiento que deben adquirir. Muy bien. Sí, ¿seguimos? ¿No hay más preguntas? ¿Quién me preguntó la última de los USB? Me olvidé registrarme. ¿Quién es? Yo, doctor Luis Fernando Antelo. Pero, ya, muy bien. Muy bien, pues. Entonces, ¿seguimos? Muy bien. Una pregunta, doctor. Sí, Antes de adelante. pasar a la- ¿Cuál es la forma en la que se hace estas denuncias ya cuando seamos profesionales? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? No le escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor? Se la escuché lejos. ¿Cuál es la forma, le digo, en la que se hace todos estos tipos de denuncias ya cuando seamos profesionales? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Ya. La forma de denunciar de ustedes, la forma de informar que han detectado violencia intrafamiliar, violencia física en algún paciente, es que deben registrar en la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal. La historia clínica es parte del expediente clínico. La historia clínica es donde ustedes registran la atención al paciente, el tratamiento al paciente. Las otras partes del expediente clínico son, por ejemplo, las radiografías, la hoja de admisión, los exámenes de laboratorio, las pruebas rápidas de hisopado nasofaríngeo que le piden al paciente. Todo eso entra dentro del expediente clínico. Pero la historia clínica son las hojas donde ustedes registran la atención al paciente. Ahí es donde deben registrar. Ahí en la historia clínica debe firmar el personal del SLIM, la abogada a la que ustedes le han realizado la denuncia. Hay algunas abogadas que dicen, no, no puedo firmar, no voy a firmar. Bueno, está bien, no firme, no le vamos a obligar, pero nuestra enfermera que nos acompañó o alguien de nuestro centro que nos acompañó a realizar la denuncia, entonces firmará, pero antes registrarán ustedes el personal del SLIM, si saben su nombre lo registran, se niega a firmar la recepción de la denuncia. Como constancia, firmamos al pie, usted y la enfermera. Entonces, con eso ya cumplen todo. Con eso ya nadie les va a poder decir, les va a poder sindicar de que ustedes no realizaron una correcta actuación en el acto médico. Bien, seguimos entonces, queridos alumnos, tenemos un poco de tiempo. Vamos a iniciar su capacitación sobre lo que es el certificado de defunción, el certificado médico único de defunción. Esta fotografía es donde nos muestra un tratado que sacó el doctor Hugo Carvajal, un excelente forense, miembro del IDIF, sobre la actuación que debemos tener los profesionales en salud. Lamentablemente se ha terminado la edición y ya no hay a la venta. Quedaron en sacar una segunda edición. Si es que salen y todavía están ustedes, les voy a informar. Quizá quieran comprarse. Veamos lo que es el certificado médico único de defunción. Estas son sus abreviaturas. Certificado médico
único de defunción. El propósito de esta clase es proporcionar a ustedes, alumnos de la materia de medicina legal, la capacitación para un registro adecuado de las causas de muerte. Además, contribuir al mejoramiento de la certificación de las defunciones y por ende a la obtención de estadísticas de mortalidad y de causas de muerte más precisas. Uno de los objetivos que tiene el certificado médico único de defunción es determinar las causas de muerte y ver si estamos entrando o no, por ejemplo, a una endemia, a una epidemia o a una pandemia. Ya conocen ustedes perfectamente qué son cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con fines estadísticos de la enfermedad, con fines estadísticos de la mortalidad. Si los certificados médicos indican que hay una gran cantidad de muertes por dengue en una determinada población, entonces ahí algo está pasando con el programa de dengue, no está resultando o no se está orientando bien a la población. Entonces, el certificado médico apoya la evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones asertivas en pro de la salud de la población. Por eso, el personal estadístico que revisa los certificados de defunción y que pasa los informes al epidemiólogo de cada departamento, insiste en que deben estar correctamente llenados. Y queridos alumnos, la mayoría de los certificados médicos están mal llenados. Están mal llenados. Entonces, ustedes van a terminar la práctica aprendiendo a llenar correctamente el certificado médico único de defunción, ¿no? Este certificado de defunción está acorde a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Está en base a la normativa nacional, en base a los protocolos de actuación de nuestro país. También tomamos en cuenta varios protocolos de actuación en base y propósito de la enseñanza de la escuela mexicana y también de la escuela cubana. La escuela cubana es una potencia en enseñanza, entonces tomamos en cuenta varias de las opiniones que tienen esas escuelas en base a una enseñanza basada en competencias para todos ustedes. Vamos a definir lo que es el certificado de defunción, vamos a avanzar esta parte más y vamos a quedar aquí. El término certificado tiene su origen etimológico en el latín certificatio, que significa cierto, seguro, que no admite duda. Entonces, esto quiero que lo tomemos en cuenta, que lo que nosotros indiquemos en el certificado médico o en el certificado de defunción es cierto, es seguro y que no admite ninguna duda. ¿Qué es defunción? Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualesquiera sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida. Por lo tanto, se van a excluir las defunciones fetales. Si es que ha habido una defunción fetal, tiene un certificado médico de defunción para muerte fetal o para muerte fetal. Un certificado específico para certificar la muerte fetal. Los otros entran dentro del certificado médico único de defunción. Uniendo todas las anteriores definiciones, vamos a concluir que el certificado de defunción no es más que la certeza sobre una muerte que queda constatada en un formato de papel impreso. Entonces, queridos alumnos, de seguro que yo les voy a preguntar qué es definición o indique la definición de certificado médico único de defunción. Quiero que por favor aprendan de memoria
esta definición. El certificado de defunción no es más que la certeza sobre una muerte que queda constatada en un formato de papel impreso. Estamos certificando que sí que sí se ha producido la muerte de la persona y lo estamos registrando en un papel. Porque hay muchas definiciones de certificado médico, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta esta para los efectos de evaluación. El Ministerio de Salud de Bolivia, a partir del 2003, ha puesto a disposición de los profesionales en salud este certificado médico único de defunción como único instrumento de registro y reporte de las muertes. Quizá por esa razón, los profesionales antiguos que tienen bastante años de servicio no llenan correctamente el certificado médico de defunción. ¿Qué hacen los profesionales antiguos? Indican al residente o a los demás que lo llenen ellos el certificado de defunción. Pero alguna vez tienen que llenar personalmente y lo llenan mal. Y eso repercute frente a todos los demás profesionales, ¿no? ¿Y qué pasa? No los capacitan. No hay capacitaciones del correcto llenado del certificado médico único de defunción. Por eso es que ustedes van a salir capacitados completamente en el llenado de este certificado. Ahora, este certificado está diseñado para ser aplicado en el establecimiento de salud, pero también puede ser usado fuera del establecimiento, para lo cual debe tomarse en cuenta recomendaciones especiales. Debemos tomar en cuenta recomendaciones especiales. Y esta es una diapositiva del certificado médico único de defunción que lo vamos a aprender a llenar en detalle, punto por punto, sin olvidarnos nada. Entonces, cualquier duda que tengan al llenar este certificado médico, me preguntan, por favor. Vamos a empezar de aquí: nombres, apellido paterno, materno. Pueden preguntarme, podrían preguntarme, por ejemplo, ¿se llenan los dos nombres? Sí. Nombre completo. Otra pregunta podría ser aquí: ¿y el apellido de casada de la fallecida se llena? No, porque no hay un espacio que diga dónde el apellido de casada. Sí, Daniel, adelante. Doctor, disculpe, hemos dado exámenes presenciales. ¿Será que no podemos programar una clase práctica, fotocopiar estos certificados antes del examen y practicar en una clase presencial? El tema es que al ver el certificado y yo tenerlo y no tener una guía aquí me enseña a leer, me va a ser complicado a mí recordar todos los puntos a seguir. Entonces, no sé si es posible que podamos hacer una clase así o dividirla en grupos y poder hacerla, el llenado, porque directo a una evaluación nos va a ser complicado. Yo estoy mirando los contenidos, entonces no sé si podría haber esa posibilidad, doctor. Claro que sí, Daniel, pero Por favor, doctor. para eso tiene que haber el permiso de la dirección y la disponibilidad de tiempo de todos, porque si hacemos varios grupos va a haber un gran choque de horario frente a todos los demás, ¿no? Ustedes son hartísimos, son más de 100. Doctor. La clase está programada para mostrarles con detalle aquí en las diapositivas y vamos a hacer Un solo grupo, doctor, en el Paraninfo. Doctor, una sugerencia para darle solución a Sí. Ahorita usted puede con la compu, ¿no ve? Marcar en las casillas y supongamos, ¿no? Escribir ahí en apellido, nombre, todo eso. Así nos los podría mostrar porque se ve clarito, digamos, el fallecimiento ocurrió en, y lo marca con un puntito, digamos, como ejemplo, en esta clase o en otra, digamos. No es tan necesario verlo en persona, sino que nos muestre bien. Vamos a pasar la Ir llenándolo. clase práctica y después podríamos hacer una clase presencial, viendo si es que hay la necesidad. Yo imagino que van a poder salir bien capacitados con lo que les voy a explicar, pero esperaremos a terminar
toda la capacitación de certificado médico y vemos la necesidad, quizá la necesidad de dar una clase práctica, porque en realidad esto es teoría, ¿no? O sea, les voy a enseñar en teoría a identificar, por ejemplo, la causa directa, la causa antecedente, la causa originaria, la causa contribuyente. Y esto lo vamos a llenar con detalle. Bueno, queridos alumnos, ya no tenemos tiempo. Les deseo una feliz vacación. Descansen, que de verdad se lo merecen. Y nos vemos después de la vacación. Espero que no se amplíe. Que pasen una buena vacación y mientras tanto vayan repasando los 16 tipos de violencia. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ya. Problemita.